Si tú eres un cinéfilo, una cinéfila mexicana, o si estás pendiente de los eventos que ocurren, ¿no?, en la Ciudad de México, a pesar de que seas de Latinoamérica, bueno, pues probablemente te diste cuenta de que el año 2024 definitivamente fue el año de las premiers en México. Y es que con la visita de grandes estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Sydney Sweeney, Dakota Johnson, Jenna Ortega, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michael Keaton, Glenn Powell, Aaron Taylor Johnson y muchas más cinéfilos, definitivamente el país poco a poco se ha convertido en una parada obligatoria para promocionar una gran película blockbuster. Y miren, la verdad es que existe esta gran creencia de que si una estrella de Hollywood viene a promocionar su película a México, esto es porque la película será mala. Y a ver, yo creo que este tipo de afirmaciones no se crean de la nada. Por supuesto que hay antecedentes que llevan a diferentes personas a sacar esas conclusiones. Y claro, sí, ha habido muchos actores que vienen a promocionar películas malas. Sin embargo, el mismo año pasado, 2024, cintas como Dune 2, Beetlejuice 2 o Wicked, pues realmente resultaron ser grandes películas que fueron aceptadas tanto por la crítica como por los fans. O por ejemplo, cuando el elenco de The Boys y el de La Casa del Dragón visitaron el país, lo hicieron en el marco de la celebración de la CCXP, la cual también resultó ser una de las convenciones de cine y televisión más grandes que se han hecho a nivel nacional. O a pesar de que no haya sido con grandes alfombras, figuras como las de Anya Taylor-Joy o el talento del éxito bollywoodense Kill también visitaron el país para platicar con la prensa mexicana y empujar el estreno de su película. Al mismo tiempo, este tipo de premiers, ¿no?, o formatos de alfombra roja, con prensa, con fans y demás, han inspirado a las películas mexicanas a hacer lo mismo, pues ahora con mucho más frecuencia que antes se celebran los estrenos de cintas nacionales de esta manera. Y obviamente en Fuera de Foco nos pusimos a pensar el por qué está ocurriendo esto, qué es particularmente lo que ha cambiado en la industria del cine en México, que ha traído ese tipo de booms en premiers y visitas de talento. Y después de analizarlo hemos llegado a este bello video en donde te vamos a platicar nuestro punto de vista de todo este nuevo impacto que está teniendo México en cuanto a promocionar películas estadounidenses hacia Latinoamérica y el exterior, y por supuesto también cómo está realmente la misma industria mexicana. ¿Es algo que la beneficia o no tiene nada que ver? Ponte muy cómodo, que con eso arranca este video. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z. Muchas gracias por estar en este video de análisis. Ya saben que ese tipo de contenido es de mis favoritos en el canal. Muchas gracias en particular a Beca Salas, quien se dedicó a realizar toda esta investigación para traer uno de los videos más especiales con los que arrancamos este 2025. Y una disculpa si de pronto mi voz suena un poco rasposa, ronca, tosuda. Sí, tengo un poco de tos, pero estoy sana. Así que yo dije, no hay que prolongar más este video y arranquemos, porque hay que arrancar. Verán, aunque México estuvo muy golpeado por la pandemia, desde que las salas comenzaron a abrirse nuevamente, la industria ha ido creciendo de manera consistente año con año. Y según datos del 2023, México ya se posicionó como el cuarto país con más asistencia al cine a nivel mundial. No a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Está en la posición número 4, lo que hace que se encuentre en el top 10 de los países con la taquilla más grande y además como una de las industrias más prometedoras. Y es que a través de datos que arroja Statista, se proyecta que para el año 2029 el mercado cinematográfico nacional tendrá un valor de 2.239 millones de dólares. Y esto ya se ha reflejado en muchos estrenos de talla internacional. México, por ejemplo, fue el lugar en donde la película de Mario Bros recaudó más dinero en taquilla tan solo después de Estados Unidos. También fue el segundo en recaudación internacional para películas como El Gato con Botas, Creed 3 y Fast 10. Es más, tan solo el año pasado México fue el segundo mercado más importante para Intensamente 2, pues no solamente se posicionó como el mejor estreno en la historia de una cinta animada con 1.666 millones de pesos recaudados en taquilla, sino que además esta derrama económica representó el 8% de los ingresos totales de la película. Y claro que no podemos ignorar al fenómeno de La Sustancia, película que en Estados Unidos vendió 1.1 millones de boletos, mientras que en México
México superó los 177 millones de pesos en recaudación, lo que equivale a más de 2.1 millones de boletos vendidos. Es decir, que se vendieron más boletos para ver la sustancia en territorio mexicano que en Estados Unidos. Entonces, ¿esto quiere decir o es un signo directo de crecimiento económico en el país? ¿O significa que cada vez hay más público, más personas a las que les interesa ir al cine, ¿no? De una manera tradicional a la sala de cine? Pues la verdad es que no. En realidad, cinéfilos, es que hay muchos factores que pueden explicar el interés de Hollywood por el mercado mexicano. Y es que, a ver, para empezar, México es el segundo país más grande de Latinoamérica y la nación de habla hispana más poblada del mundo. Esto quiere decir que el país representa a un porcentaje muy importante de las ganancias que obtienen las cintas de Hollywood en territorios en donde se habla español. En segundo lugar, la inmensa caída que han tenido las películas de Hollywood en China han hecho que los estudios intenten girar a otra dirección, lo cual ha permitido al mercado en Latinoamérica posicionarse como un referente en la producción audiovisual. Ahora, esta caída de China corresponde a diversos factores, desde las restricciones y cuotas impuestas por el gobierno chino sobre la importación de películas extranjeras hasta el fortalecimiento de su propia industria cinematográfica, la cual ha generado grandes éxitos locales y ha reducido la dependencia del público chino de títulos internacionales. Aunque la censura también juega un papel bastante importante, ya que muchas cintas de Hollywood no logran pasar los estrictos filtros de contenido que limitan temas políticos, religiosos y de diversidad. Pero dejando de lado China, que era considerado este mercado inmenso para Estados Unidos, para Hollywood, ¿no? Para exportar sus películas en ese territorio, ¿por qué México se está convirtiendo en el lugar preferido de los grandes estudios hollywoodenses y no otros países como podrían ser Londres, Francia o Corea del Sur? Bueno, pues una de las razones es porque México es un país donde hay una clara predilección por las películas de Hollywood. En el año 2023, el 30% de los estrenos en cines mexicanos fueron películas estadounidenses, el 48% representaba películas de otros países y solamente el 22% fueron estrenos mexicanos. De hecho, el 81% de los ingresos en taquilla nacional del 2023 vinieron de estudios de Hollywood como Warner, Sony y Universal. En el caso de las productoras más grandes dentro del país, como lo son Videocine o Cinépolis Distribución, solamente representaron el 5% de los ingresos totales en la taquilla. Y otro factor bastante importante son los grandes estímulos fiscales que está dando el gobierno mexicano para atraer la inversión extranjera en el rubro audiovisual. Y es que de acuerdo a datos de Cefilma, la inversión extranjera en la rama audiovisual llegó a $500 millones en 2023 tan solo en la Ciudad de México, lo que la convirtió en el 2023 en la capital audiovisual de Latinoamérica. Por supuesto que también esto es producto de las estrategias del gobierno para crear incentivos fiscales, condonaciones de impuestos y hacer relativamente más barato filmar aquí que en locaciones como Los Ángeles o como Florida. Además de que los sindicatos de trabajadores en esta industria no están tan establecidos como los de Hollywood y hay menos transparencia en el tema de comisiones y la repartición de ingresos de taquilla. México también tiene más barreras de distribución para el cine local, contrario a industrias como la de Francia o Gran Bretaña, que le dan mucha más prioridad a sus películas nacionales. Y parece que los esfuerzos por exportar contenido, como lo ha hecho Japón o Corea del Sur, ha quedado por completo del lado de empresas privadas como Netflix y Prime Video. Por un lado, esta situación ha traído consecuencias positivas al país. Por ejemplo, la película de Pedro Páramo dejó una derrama económica de 375 millones de pesos. Y para la realización de la serie Cada Minuto Cuenta, Estudios Churubusco instaló las mismas pantallas de efectos especiales que se usaron para producir The Batman o The Mandalorian. Y para lo que tiene que ver con el streaming, la verdad es que sí ha sido un éxito apostar por ese tipo de producciones. Tan solo en su primera semana, la adaptación del clásico de Juan Rulfo alcanzó 4 millones de reproducciones y estuvo en el top 10 de películas de habla no inglesa durante mucho tiempo. Esto sin mencionar que también hay más apertura para que empresas nacionales como Lemon Studios o Mandarina Films hagan mancuerna con los estudios hollywoodenses para poder crear
producciones originales. Pues hay que recordar que este año Apple TV Plus también apostó por el talento mexicano con series como Las Azules y la de Alfonso Cuarón, Disclaimer. Pero acaba lo interesante, porque todo esto que te acabo de contar termina por influir en la manera en la que los mexicanos estamos viendo las películas, o la cantidad de veces que estamos yendo al cine. ¿Está realmente alterando nuestros hábitos de consumo de películas? Bueno, pues la realidad es que el consumo de la audiencia se mantiene en general estable, aunque depende mucho de los títulos en cartelera. Por poner un ejemplo, si nosotros seguimos comparando la actualidad con el año 2015, podemos decir, por ejemplo, que Intensamente 2 tuvo una asistencia de 23.5 millones de boletos vendidos, 120% más que los 10.8 millones de boletos que vendió Intensamente 1 en 2015. Pero siguiendo con esta comparativa del año 2015, la audiencia mexicana en ese año iba en promedio 2.5 veces al cine en un año. Pero adelantándonos al 2023, el promedio disminuye a 1.7. Esto quiere decir que la asistencia a las salas de cine en general ha disminuido, al igual que en casi todos los cines del mundo después de la pandemia. Y si consideramos también la situación con los precios, en el año 2015 el precio promedio de un boleto era de 46.5 pesos, mientras que en el año 2023 el costo de una entrada, según cifras oficiales, es en promedio de 68 pesos, aunque esto depende de la zona en la que te encuentres o el tipo de sala que elijas. Esto puede llegar a elevarse a entre 80 y 300 pesos. Y estoy mencionando esto porque a veces el hecho de que nosotros como público lleguemos a ver estas cifras tan estratosféricas, ¿no? De vendió 1,000 millones y cantidad así absurda de dinero en el cine, dices, wow. Eso significa entonces que la gente está yendo masivamente al cine y que pues incluso lo hacen más que antes, porque superó la taquilla esta película con su secuela. Pues no, en realidad nos damos cuenta que este no es el caso, sino que se debe más a aumentos de precios en las entradas que a un aumento en la audiencia, por lo menos en México. Y esto claramente explicaría el por qué las películas que pertenecen al top 20 de las más taquilleras en la historia de nuestro país son cintas que se estrenaron entre el 2010 y el 2019. De hecho, Toy Story 3 es la única película que es del 2010. Los Vengadores, por ejemplo, es la única del 2012 y la mayoría de las cintas oscilan entre el 2019 y 2024. Esto porque Deadpool y Wolverine, Mi Villano Favorito 4 e Intensamente 2 ya están en esta lista. Y por supuesto que eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y esto está ayudando a la industria del cine en México? ¿El hecho de que México tenga toda esta taquilla de alguna manera afecta positivamente a lo que se está realizando en la nación? Pues sí y no, ya que hay que mencionar que los problemas de distribución siguen siendo muy latentes y esto afecta de muchas maneras. Siguiendo en la línea comparativa de hace 8 años, en el año 2015 se estrenaron en salas 85 películas mexicanas, mientras que en 2023 se estrenaron 92 y en 2024 se llegó a la cifra récord con 117 películas, demostrando que el cambio en el número de cintas nacionales que alcanzan a llegar a las salas de cine sigue dándose a paso lento, a pesar de que la presencia de grandes estudios de Hollywood en el país sí ha aumentado. De hecho, la realidad es que en el año 2024 al cine mexicano no le fue muy bien. Videocine y Cinépolis Distribución representaron el 76% de los ingresos de cintas nacionales, que en general representaron solamente el 3% de los ingresos totales, lo que representaría el 2% menos de lo que había recaudado en el año 2023. En ese sentido, la película del Candidato Honesto fue la cinta más taquillera de 2024. Y esto podría decir, ok, pues hay mucho dinero de por medio. Sin embargo, esta cinta recaudó un total de 102.6 millones de pesos y obtuvo un total de 165 millones de espectadores. Esta cifra realmente pues no solamente está a años luz de películas como Intensamente 2, la secuela de Dune, Wicked o Deadpool contra Wolverine, sino que también está bastante lejos de los 208 millones de pesos que recaudó la cinta Radical el año antepasado. Y esta situación también parece ser un indicador de que el éxito de las películas taquilleras también tiene que ver con, ¿no?, los actores que están dentro de ellas, ya que, por ejemplo, siguiendo el caso de Arián Uribe, este intérprete quien da vida al Víctor en el año 2023 también fue uno de los actores más taquilleros con el estreno de Infelices para Siempre, el cual recaudó 101 millones de pesos, casi lo mismo que su más reciente película.
Ahora, algo que ha ayudado al cine mexicano es el streaming, lo cual ha permitido que las personas puedan tener un acercamiento pues mucho más sencillo. Películas como Heroico, Huesera y Señor Influencer han demostrado que se está viviendo un nuevo boom del cine nacional. Además, producciones como Tengo que morir todas las noches, Nadie nos va a extrañar, Ojitos de huevo y más también han impulsado la carrera de nuevos talentos. Pero cinéfilos, los números no mienten y la industria nacional está viviendo un momento clave, pero del lado de su producción nacional sigue batallando mucho. Por otro lado, los estudios de Hollywood están apostando por producir más contenido acá, lo que está abriendo oportunidades a nuevos artistas y empresarios para que empujen el cine nacional y se posicione en un escenario internacional, como es el caso del productor Julio Chávez Montes, quien fue productor de la película del Triángulo de la Tristeza y quien este año también estuvo detrás de la película El Joker en 2024, demostrando que las empresas extranjeras apuestan por el territorio mexicano mucho más allá de las premiers y visitas de grandes estrellas. Por otro lado, cineastas hollywoodenses y grandes estudios también han tomado a México como un lienzo para sus producciones, siendo nuestro país un destino cinematográfico de gran interés para más y más proyectos. En los últimos años, por ejemplo, se han forjado alianzas de coproducción que emplean crews, equipos mexicanos, con una gran maquinaria y estrellas de Hollywood detrás. Ejemplo de ello sería la cinta Saw X, una de las franquicias de terror más populares de la última década, y cuya filmación tuvo lugar en algunos sitios icónicos tales como la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, la Plancha del Zócalo y los estudios Churubusco. Y tan solo un año más tarde, el estado de Yucatán recibió a la producción de la ópera prima de Zoe Kravitz, Blink Twice. Ahora, también en agosto del año pasado, el director Todd Haynes tenía previsto rodar su siguiente película en Guadalajara. Sin embargo, este proyecto quedó suspendido debido a la abrupta renuncia de Joaquín Phoenix, quien coprotagonizaría junto al actor Dani Ramírez. Si bien el proyecto se canceló, el equipo de producción y un gran porcentaje del talento empleado para la película era nacional. Pero por supuesto que aún quedaría una fila bastante extensa, larguísima, de momento un poco infinita en términos de distribución, exhibición y promoción de cine nacional, especialmente en una época en donde el gobierno no tiene como prioridad apoyar la cultura ni la producción audiovisual, ya que es bastante claro que Hollywood se está llevando las ganancias y a los grandes talentos fuera de México, mientras que la producción nacional sigue en desventaja tanto del lado de la taquilla como del interés del público. También está claramente el tema de la distribución, en donde muchas veces en las salas de cines podemos encontrar las salas tapizadas completamente de películas hollywoodenses y una salita ahí para el estreno nacional, que bueno, obviamente eso también pues, no fomenta demasiado a que el público tenga un interés o que siquiera conozca la película, porque también evidentemente los presupuestos que hay para el marketing, para promocionar las películas y las películas hollywoodenses terminan comiéndose de una manera avasalladora a las cintas mexicanas, lo cual hace que surjan otras preguntas como ¿será suficiente con la inversión privada el poder traer más cine mexicano? Por ejemplo, China aprovechó las inversiones hollywoodenses para ir creciendo una industria local que fuera sustentable y rentable por sí misma. Y luego el gobierno comenzó a priorizar sus producciones sobre las extranjeras. Considerando que China actualmente está haciendo grandes blockbusters, México podría eventualmente también llegar a ese punto. ¿Ustedes qué piensan? Cabe decir también que en el año 2023, la Motion Picture Association, la asociación que engloba a los 5 estudios más grandes de Hollywood, le dio un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su impulso a las producciones cinematográficas en la ciudad. Y de acuerdo a datos de Cefilma, su presidencia tiene planeado hacer convenios más grandes con estas empresas para impulsar el desarrollo de cine a nivel nacional. ¿Ustedes cómo creen que podría llegar a verse algo así? Definitivamente, cinéfilos, es algo por lo que tendremos que esperar, pero no cabe duda que este es el momento en el que México puede aprovechar para volver a convertirse en una potencia cinematográfica, aunque lamentablemente no precisamente por las producciones mexicanas que se están realizando aquí. Es una cosa como que bastante contradictoria, ¿no? El que México sea un país tan importante y el foco para
estas producciones hollywoodenses, incluso al grado de que quieran venir a filmarlas aquí, contratar personas de aquí o tomar talento y llevárselo también, como ha sucedido bastante, pero que sí hay un foco en México como este territorio, ¿no? Bastante fértil para una producción cinematográfica o de series de televisión, pero por otro lado, pues la falta de financiamiento, de distribución y de marketing, de exposición que hay de las propias cintas nacionales esté constantemente batallando. Creo que esto es algo que a México no solamente le sucede en lo que tiene que ver con el cine, sino en un montón de industrias en donde por supuesto a Estados Unidos le conviene tener presencia aquí por ser un punto tan importante en Latinoamérica y también como una región completa hacia el mundo, pero pues se tiene descuidados a los pequeños productores. También me gustaría preguntarte, ¿tú qué tanto cine nacional ves? Y a veces sí quieres verlo, pero no encuentras opciones. Los cines que están cerca de tu casa ni siquiera te dan la oferta de esas películas mexicanas y tienes que buscarlas de otra forma, o a ti realmente ni te interesa ver nada de cine mexicano y estás contento con que venga Zendaya, Timothy y demás a promocionar las películas extranjeras. Por supuesto, como siempre, déjame saber todo eso en los comentarios de manera honesta, sincera y sí, muy respetuosa, que como siempre, cinéfilos, estaré leyendo sus comentarios. Me encantaría también, si ustedes tienen un tema que les gustaría que analizáramos en este espacio, nos lo dejen saber. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Fuera de Foco pueden encontrarnos en Instagram como @fueradefocolatam, que por cierto, muchas gracias. Ya somos más de 20,000 seguidores en menos de 2 meses con la cuenta nueva. Gracias a todos los que nos han seguido. Y a mí me pueden encontrar como @GabyMesa8 también en Instagram. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós. ¡Uy!